Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. ¿Cómo estáis, hijos de Newton? Somos dos youtubers de 40 o de 44 y hoy queremos hablarles de dos series que realmente nos gustan. ¡Guapuritas! Esta semana vamos a hablar de Cowboy Bebop y Firefly. Pero antes, un poco de historia del pastiche. Pero no le vamos a contar todo ahora, ¿no es cierto? No, tienes razón, Rodrigo. Lo mejor sea que nos sintonicen a esta misma hora por este mismo canal la próxima semana. ¿Qué? Que si Kylie no le da poder a la nave, vamos a tener un aterrizaje muy interesante. Define interesante. Oh por Dios, vamos a morir. See you, Space Cowboy. Hola, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy queremos hablarles de dos series de televisión que nos encantan y nos apasionan. Se trata de Firefly y Cowboy Bebop. Estas dos series de televisión que salieron al aire hace ya 20 años son terriblemente famosas. Muy posiblemente muchos de ustedes tengan en sus casas figuras de colección, afiches. Muy posiblemente las han visto 2 y 3 veces o tal vez 8 o 9 veces, porque Rodrigo y yo las hemos visto como 8 o 9 veces. Y entonces Rodrigo y yo nos preguntamos, ¿por qué son tan buenas? ¿Qué es lo que a la gente le gusta tanto de estas dos series? Y dimos con una respuesta, y es que ellas son pastiches. Para quien no sepa, el pastiche es un término que surge de la crítica del arte y que ha sido muy estudiado, por ejemplo, por filósofos como Gilles Deleuze o Frederick Jameson. Y para explicar un poco, el pastiche, muy grosso modo, consiste en tomar elementos de obras variadas que ya existen y reinterpretarlos en un contexto nuevo. La unión de todo este montón de elementos anteriores, de obras que ya existen, crean un objeto radicalmente nuevo. Al principio pareciera que toda esta unión es aleatoria, pero en realidad siempre hay una intención detrás de esto, y esta intención crea una especie de sensación en donde uno ve las series y dice, esto ya lo había visto antes, y al mismo tiempo, ¿cómo no había pensado esto de esta manera? Los géneros cinematográficos se han convertido desde su inicio en cosas inamovibles. Cuando empieza a existir el western, o cuando empieza a existir el terror, cuando empieza a existir la ciencia ficción, todas las convenciones, los arquetipos se vuelven una sola cosa dentro de la misma producción, una y otra vez repetidas en todas las películas. El pastiche ayuda a mezclar una de estas cosas y hacen como una especie de, digámoslo así, un sancocho. Pero ese sancocho se vuelve interesante, ¿sí o no, Rodrigo? Claro. Ese sancocho es donde nosotros vamos a encontrar nuevos contenidos y es lo que nos permite también mezclar la alta cultura con la cultura popular, el mercado con el arte. Tal cual. La literatura alta con la literatura popular, el lenguaje, por ejemplo, de altas obras de la literatura con lenguaje de publicidad. Bueno, vamos a empezar con Firefly. Esta serie es una serie que fue dirigida por Joss Whedon en el año 2002. Tuvo solamente una temporada. El trasfondo de la serie es el año 2517, que es un momento en el cual hay un sistema solar que está totalmente terraformado, tanto las lunas como los planetas, y todos los ambientes aparentemente son iguales al oeste americano de finales del siglo XIX. El trasfondo de lo que ocurre acá es que después de una guerra, todos los planetas y todas las lunas quedan, primero, sin tecnología y sin gobierno, cosa que hace que se parezcan un poco más al oeste americano de finales del siglo XIX. Los protagonistas de esta serie van en una nave, que es la nave, se llama Serenity, y básicamente van en esta nave, que es una nave destartalada, y todos los capítulos se dedican a malvivir del comercio entre planetas, realizando todo tipo de trabajos entre legales e ilegales, porque la idea es tener dinero para mantener la nave en funcionamiento, y se encuentran en su periplo en un montón de situaciones y de peligros. La tripulación de la nave Serenity está compuesta por 9 personas muy interesantes. El primero es el Capitán Reynolds. Malcolm Reynolds es este gigantesco héroe del western, pero realmente parece como un personaje de la picaresca. Su segunda al mando se llama Zoe. Ella es una mujer gigantesca, aguerrida, peligrosa. Ella está casada con Wash, que es literalmente el mejor piloto de la galaxia. Él
vuela como el viento, como una hoja en el viento. Y Nara Serra, quien es una dama de compañía, los acompaña todo el tiempo. Lo gracioso es que esto haya salido en Fox en 2002. Jane Cobb es también parte de la tripulación, es un hombre gigante y fuerte y bruto, Sí, muy sí, bruto. sí. La que no es para nada bruto es Kylie, la mecánica. Ella es la única encargada de que la nave siga volando todo el tiempo. Y llevan dos hermanos, Simon y River. Sí. Y la verdad no hay mucho que hablar de ellos porque ellos solo existen para que la trama ande. Ah, bueno, y también tienen un cura en la nave. Cura. Porque Sí. es un western, tiene que tener un cura. Ahora hablemos de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop Sí. es una serie que salió en 1998, tiene una sola temporada, fue dirigida, es el primer gran proyecto del director Sachiro Watanabe y esta serie está ambientada en el año 2071. Al igual que sucede en Firefly, está ambientada en nuestro sistema solar, pero lo que ocurre acá es que la vida en la Tierra se acabó. No existe nadie, bueno, hay personas que viven bajo tierra porque hubo un problema con unas puertas de transporte que destruyeron la Luna. Lo que hace esto es que hay una gran cantidad de planetas y de lunas, cada una con su propio gobierno, pero no existe un gobierno general que tenga unas leyes como para todos. En este mundo, los personajes más importantes son los cazadores de recompensas, porque ellos son los que se encargan de cierta manera de hacer cumplir la ley. Entonces, en Cowboy Bebop seguimos un grupo de cazarrecompensas que van dentro de una nave y que se dedican a ese tradicional negocio. Bueno, todos ellos viajan en la Bebop, una estatalada nave en la que se dedican a malvivir buscando recompensas. El personaje principal de la serie se llama Spike, un elegante y atractivo joven que hace algunos años formaba parte de la mafia y cuyo pasado siempre lo está persiguiendo. A él lo acompaña Jet, un ex policía que perdió un brazo en una pelea con un ladrón y dejó la fuerza por los problemas de corrupción que había en ella. Con ellos va Faye Valentine, una mujer que estuvo congelada por 54 años y ahora pues caza recompensas en el espacio. Y Ed, una niña que es hacker. Y Ain, el perro más inteligente del universo. Bueno, ya vimos más o menos de qué se tratan tanto Cowboy Bebop como Firefly, pero pensémoslos ahora como pastiches. Empecemos por Firefly. Si ustedes observan, todas las vestimentas en Firefly son del lejano oeste, es decir, tienen la correa abajo, tienen la pistola, pero no solamente están como las películas, por ejemplo, de Once Upon a Time in the West o Django, sino que tienen ciertas sugerencias a otras transformaciones, como claramente están en el espacio, entonces tienen esos cambios, o por ejemplo tienen elementos japoneses u orientales. En el caso de Cowboy Bebop las cosas son supremamente diferentes. Empecemos porque el personaje de Spike está claramente basado en Lupin III. El del castillo de Cagliostro. Ese mismo, Rodrigo. Buenísimo, buenísimo. Y muchos otros de los personajes están basados en gente famosa, sobre todo en músicos. Hay personajes cuya ropa está diseñada como la de Charlie Parker o como la de Miles Davis, como la de Bob Dylan. Pero estos elementos del pastiche no solamente se van a ver en el vestuario, sino en todos los objetos que conforman el universo de estas series. Pensemos en Firefly. En Firefly, si bien ocurre en el año 2175, y uno se imagina que las pistolas son modernas y de láser, en realidad están basadas en pistolas del viejo oeste. Por ejemplo, las pistolas de los personajes son la Winchester modelo 1873, está la Colt o está la Marlin 1895. Y es que todo, desde las armas hasta los cubiertos con los que comen los personajes, están basadas en elementos del viejo oeste de finales del siglo XIX. Bueno, pero en Cowboy Bebop no hay cubiertos, comen con palitos chinos, ¿no? Sí. De todas maneras, sí hay muchos elementos, Rodrigo, hay muchísimos elementos que sí están relacionados con cosas del siglo XX. A mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, la relación que establecieron con las armas. Spike, por ejemplo, usa la Walther P99 y Jet usa la Glock 30. Son dos armas que eran muy comunes en las películas de sicarios japonesas, esas películas de la mafia japonesas. Entonces, ahí es donde eran comunes. Pero además de eso, además de las armas, para hablar de otra cosa, Ed tiene un computador que es igualito a un Macintosh Performa. Eso es muy bacano, Rodrigo, porque cuando uno está viendo esto, uno no puede evitar que esto es una serie de los 90 viendo un computador de ese tipo. En Firefly, los nombres de los personajes, créditos, parlamentos, música, todo remite a la actualización de westerns clásicos, como por ejemplo La Diligencia de John Ford.
Es más, Joss Whedon dijo que se había influenciado muchísimo en ese tipo de clásicos. Por ejemplo, muchos de los diálogos del cura están sacados de Pale River, de Clint Eastwood, y también de títulos del pulp tradicional como The Train Job of Heart of Gold. Joss Whedon lo que está haciendo acá es construir, por medio del desplazamiento del problema de la frontera del oeste, las nuevas fronteras de la ciencia ficción. Bueno, y de la misma forma en la que, por ejemplo, en Firefly hay nombres de personajes que están basados en actores famosos. Por ejemplo, Jane Cobb está basado en el actor Jacob, que es el actor de La Conquista del Oeste. En Cowboy Bebop hay muchos personajes que hacen referencia a personajes famosos. Por ejemplo, el primer villano, el primer capítulo se llama Asimov. O, por ejemplo, en el segundo capítulo aparece Kareem Abdul-Jabbar, que salió en una película de Bruce Lee, o aparece Woody Allen, o Brian Johnson, el cantante de AC/DC, mejor dicho, Arturo Carlos Jobim, que es un músico brasilero de bossa nova. Es decir, cada capítulo está haciendo ciertas referencias, sobre todo musicales. Pensemos que los capítulos se llaman sesiones, como las sesiones de jazz, y algunos se llaman, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, o se llaman Sympathy for the Devil, por ejemplo. Y es que, Rodrigo, déjame decirte que la música de estos dos shows se convierte en un eje alrededor del cual giran las series. Es tan importante que por momentos pareciera que los guiones de los capítulos hubieran sido escritos para adaptarse a la música que preexistía. En Firefly, por ejemplo, cada uno de los temas tiene una base rítmica y unas cuerdas clásicas del country que se mezclan con elementos propios de la ciencia ficción. Por momentos aparecen también motivos de los personajes westerns, como las reminiscencias a canciones chinas en Heart of Gold Montage o los violines japoneses en River Perception. Bueno, esto de la banda sonora es increíble. En el caso de Cowboy Bebop, toda la música está hecha por la compositora Yoko Kanno, que es muy buena, es increíblemente buena. Para esta serie hizo 7 álbumes, y son 7 álbumes que tienen un montón de ritmos. Van del jazz, el blues, la música clásica, la bossa nova, es increíble. Y muchas bandas, incluso hasta el día de hoy, Big Band las siguen presentando en escenarios muy importantes. Como el Jorge Eliezer Gaitán. Sí, en el Jorge Eliezer se presentaron aquí en Bogotá, hicieron justamente una presentación con la banda sonora de esta serie. Muchos describen esta serie como vaqueros, pero con jazz. E incluso es muy importante que tanto la nave en la que se mueven como la misma serie tenga la palabra bebop. Pero estos son solo 2 ejemplos del poder del pastiche en el audiovisual en los últimos 20 años. Directores como Wes Anderson, Quentin Tarantino se han convertido en maestros de vincular elementos de otras películas en las historias que están creando. En la narrativa contemporánea, donde el problema de la autoría, lo que estamos viviendo desde la cultura del remix, desde las tecnologías digitales y desde esta hiperconectividad que nos permite tener toda la información en 2 clics, el pastiche se presenta como una evolución apenas natural a las formas narrativas de la modernidad. Y bueno, el pastiche también lo podíamos encontrar, por ejemplo, en la ciencia ficción, en la escritura de ciencia ficción, en autores como, por ejemplo, Stanislav Lem, que en libros como Fábulas de Robot o en Siberiada, lo que hace es combinar cuentos folclóricos polacos con robots. Si buscamos otros ejemplos, por ejemplo, en televisión tenemos Stargate, donde se funcionan cosas del antiguo Egipto con naves espaciales, o en Westworld, donde nuevamente son vaqueros con robots. O más ejemplos, Guardianes de la Galaxia, cultura pop de los 80 con toda esta estructura de los superhéroes. O, por decir algo, 2046 de Wong Kar-wai, que retoma las estructuras de las novelas románticas, pero la ubica en el futuro. Y pues de todas maneras no todo siempre sale bien, ¿no? Recordemos Iron Sky de 2012, es una película malísima, la verdad. Y la idea era buena, la idea de mezclar el cine de serie B de los años 50 con la idea de nazis en el espacio debería producir un buen guión, pero no lo hizo, simplemente es una película muy mala, no la vean. Bueno, amigos de Estereoscopio, esta ha sido nuestra visión de Cowboy Bebop y de Firefly. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que puedan ver este tipo de cosas de los pastiches dentro de la ciencia ficción. Y pues bueno, si tienen algún otro pastiche que ustedes crean del que deberíamos hablar o hacer otro episodio, déjenlo acá en los comentarios, la verdad. Nos encantan todo el apoyo que nos están dando. Gracias. Y no olviden seguirnos, Rutilo Bastidas, Daniel Monge, en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Estereoscopio. Chao, muchísimas gracias. Chao. Seguimos al tiempo, Estereoscopio, si vieron. No, ya, que me pongo serio. Chao.